Bienvenidos a Discutamos México. El día de hoy estaremos platicando sobre México en el deporte. Yo soy Ibar Cisniega y quisiera presentarles a mis amigos que van a acompañar en esta transmisión. Primeramente tenemos a Toño Argüelles, también tenemos a Jorge Camacho y finalmente Arturo Jicotencal. Arturo Jicotencal, periodista, de los periodistas más analíticos, más críticos en este país. Pues bien, ¿cómo está México en el deporte? Realmente es un tema que nos fijamos cada 4 años qué está pasando. Cuando vienen los Juegos Olímpicos y tenemos un resultado bueno, malo, regular, toda la sociedad platica del deporte, todo el mundo ofrece soluciones. Me gustaría, en el contexto de este programa, dividir la plática que tendremos en 2 aspectos fundamentales. La primera es el tema general de la práctica deportiva en nuestro país. Somos un país en donde hay una cultura deportiva. Tenemos a padres de familia interesados en que sus hijos practiquen deporte. Yo quisiera plantearles primeramente a Toño Argüelles, ¿consideras que esto es algo que nos vamos a preocupar? O sea, ¿crees que el deporte está haciendo falta hoy en la sociedad mexicana? Creo que el problema fundamental dentro de la sociedad mexicana es que como sociedad, como conjunto del país, no le damos un valor a la actividad física. Yo no diría el deporte, porque creo que más adelante vamos a hablar de lo que es el deporte de alto rendimiento. La activación física. Si tú ves lo que sucede en otros países, pues en general las personas buscan que desde chicos los niños tengan una actividad física. Y a mí lo que veo es que ese valor, si tú le dices a un papá, oye, tu hijo no sabe leer y escribir, en general todo el mundo va a decir, eso es muy malo, ¿no? Pero si tú le dices a tus hijos, oye, tu hijo no hace deportes, nadie levanta la mano y dice, eso es muy malo para mis hijos, ¿no? O sea, no lo tenemos metido en nuestra estructura mental como país, como cultura. Y eso te lleva a otros problemas. Yo creo que el siguiente paso es cuando los jóvenes empiezan a desarrollarse, cuando empiezan a hacer la práctica deportiva, y tanto tú como Jorge, como Jico, que han estado mucho más cerca del deporte en ese sentido, somos muy buenos hasta los 12, 13 años, ¿no? O sea, nuestros atletas llevan muy buen camino, juveniles, muy buenos juveniles, ¿no? Y después llega el problema donde o es la escuela o el deporte. Primer gran problema, ¿no? Y en esto del valor, cuando los jóvenes llegan a la adolescencia, a mí me tocó verlo ahora recientemente, en los últimos años con mi hija, ¿en dónde está el valor que le pone la sociedad, ¿no? ¿Qué es ser, como dicen los jóvenes, qué es ser cool? ¿Ir a las fiestas o estar entrenando? Y en el caso que yo conozco por mi experiencia, que es en Estados Unidos, la gente cool a esa edad son los que hacen deporte. Son los que están en el equipo de básquetbol, el equipo de fútbol americano, el equipo de básquetbol. Entonces hay un valor que la sociedad le pone a la práctica deportiva. Ese sería mi comentario inicial, ¿no? Realmente lo que mencionas es que ya en la adolescencia la presión social va un poquito en contra de que seas un deportista, porque además te consume tiempo que puedes estar usando, conviviendo o haciendo otro tipo de actividad. Yo me quisiera regresar a lo mejor con Jorge a la parte de los niños. O sea, los niños a una edad más temprana practican deporte o tienen ya otras distracciones que ya no hacen deporte como antes. Yo creo que hoy en México la sociedad en la que vivimos no nos da la oportunidad de tener una buena práctica deportiva, pero no tiene que ver, como decía Toño en este caso, solo con la familia. Yo creo que tiene que ver con la escuela. Estamos confundidos en el tema de educación física y deporte. Toño hablaba de que es cool hacer deporte, pero no hay una persona que te enseñe a hacer deporte si no hay alguien que te enseñe a cultivar físicamente tu cuerpo. Y no me refiero al fisioconstructivismo, sino a conocer tu cuerpo. La clase de educación física en la escuela creo que es fundamental. Y creo que esa es una parte en la que nosotros en México no hemos tenido una gran capacidad. Lo decía Toño, si alguien no sabe leer, obviamente pues todos los padres se preocupan porque sepa leer. Pero si no sabe caminar, o si no sabe moverse, si no tiene un desarrollo psicomotriz adecuado, a nadie le importa. Hay niños que son obesos, que tienen problemas graves a temprana edad y nadie se preocupa por ellos. Es más, nosotros los mexicanos no sabemos cosas tan elementales como la alimentación. De repente nuestros padres dicen, vamos a que coma hasta que se llene. Y no estamos comiendo a que se nutre el niño, ¿no? Sino que desde ahí empieza el tema
que va ligado directamente a la educación física. La educación física es justamente eso, la parte de la educación que tenemos que darle a nuestros hijos para que físicamente sean personas sanas y crezcan. Ya cuando crezcan, entonces estarán físicamente aptos para poder hacer algún deporte. Que esa es la parte que creo que no hemos explotado en nuestro país, por muchos problemas que seguramente aquí tocaremos, pero que creo que es fundamental que le pongamos ojos, no cada 4 años al deporte, porque el deporte no se hace cada 4 años, el deporte y la actividad física y la educación física se hace de manera cotidiana. Sí, y coincido contigo en que no es una prioridad en las escuelas, no hay los maestros de educación física suficientes para llevar a cabo la actividad en las escuelas. A lo mejor habría que ver el modelo americano, en donde los mismos maestros que dan historia o que dan inglés o que dan matemáticas también son entrenadores, aptos. No, pero también ejercen como entrenadores. Lo que tú decías del famoso high school o las preparatorias americanas, donde han logrado suplir esto porque son maestros que son voluntarios y que ofrecen su tiempo para inculcar esta actividad. ¿Tú qué piensas del deporte escolar y del deporte de los niños, Fico? Bueno, mira, Ibar, yo creo que la manifestación deportiva es una expresión cultural que está muy relacionada con el entorno social y económico. Si no tenemos un deporte o una educación física bien cimentada, aunque debiéramos hablar más de una educación corporal, más que física, mientras no se tenga esa madurez en todos los aspectos, es difícil que tengamos resultados tanto en el aspecto competitivo como en el aspecto de educación física. Es lamentable, por ejemplo, en 68 había entrenadores húngaros que decían que si una persona no sabía nadar en tercer, cuarto año de primaria, no podía pasar de grado. Es decir, el valor que tiene la educación física o la educación corporal no la tenemos todavía en México. Y no la tenemos muchas veces por razones de carácter económico. Hay personas que realmente por cuestiones económicos no pueden hacer ejercicio. Yo creo que mientras no tengamos conocimiento de los grandes beneficios que te puede dejar la práctica del deporte, no vamos a avanzar en este sentido. Es necesario el conocimiento. Tú lo que estás diciendo, y creo que coincidiríamos, es que en México la sociedad en general no sabe de deporte. O sea, no sabe del beneficio que tiene hacer deporte o el daño que tiene no hacer deporte. Y creo que es algo que faltaría. O sea, ¿cómo propondrían ustedes que podamos suplir esto? ¿Cómo podemos comunicarle a la población que tienen que practicar deporte, que tienen que buscar que sus hijos practiquen deporte y que tienen también que poner el ejemplo, a lo mejor los padres de familia? Pero ¿cómo logramos que la sociedad se entere de esto, que a lo mejor los que estamos metidos en esta materia la conocemos, pero el resto de la sociedad no le da, como dice Toño, no le da importancia a Yo podría poner un ejemplo muy práctico, muy sencillo. Tenemos muchísimos problemas en la vida diaria. Cuando una persona hace ejercicio, cuando camina 20, 30, 40 minutos o practica trote o fartlek o alguna otra actividad física, el organismo produce sustancias que te dan una energía para enfrentar cualquier problema. Si tú tienes un problema, el problema no lo resuelves yendo a caminar a los viveros o a alguna parte arbolada, pero te hace pensar con la mentalidad, con la concentración, fríamente, y lo ves desde otra óptica. Si tú tienes un problema, el problema no lo resuelves yendo a caminar a los viveros o a alguna parte arbolada, pero te hace pensar con la mentalidad, con la concentración, fríamente, y lo ves desde otra óptica. Yo creo que yo algún día te decía, Ibar, que yo creo que uno de los programas más exitosos que ha tenido este país es cuando, si recuerdan, cuando éramos niños, porque fue hace muchos años, joven, Chico era en ese tiempo un joven, aquel eslogan de la familia pequeña vive mejor. Esa campaña que el gobierno mexicano dijo, en México tenemos un problema demográfico, sí, se convirtió en un problema nacional. Y alguien dentro de toda la estructura dijo, tenemos que resolver este problema. Y hubo una campaña, no de 6 meses, no de 3 meses, no de un año, de muchos años, que tuvo a final de 15, 20 años. No fue una moda. No, exactamente. Entonces, si nosotros no reconocemos como país, como tú preguntabas, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que lo primero es reconocer como país que tenemos un problema, ¿sí? Pero este país tiene tantos problemas que te aseguro que hoy nadie está pensando en el problema del deporte, ¿sí? Claro. O sea, que eso es lo que es triste, ¿no?
Porque este debería ser uno de los problemas que están igual ahí con el narcotráfico, Es que este con problema la del deporte, seguridad, con lo que tú quieras, ¿no? Toño, este problema del deporte nos lleva a problemas económicos, como decía Jico hace un momento, graves. Este problema que hoy tal vez no es un problema grave a nivel nacional y que no se considera como tal, nos va a llevar en un futuro muy cercano a que el dinero de la salud pública en este país no alcance. No alcance porque todo lo que estamos en este momento enfrentando con los problemas de obesidad a temprana edad o de obesidad como segundo país más obeso en el mundo, va a repercutir en que la salud pública va a tener que gastar más dinero en resolver esos problemas. Y hoy lo estamos dejando pasar porque no le estamos dando la importancia requerida. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social lanza una campaña junto con el ISSSTE y la Secretaría de Salud para el tema de la obesidad, pero están dejando fuera a quien tendría que ser el pilar de esta campaña, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que se supone que es quien tendría que tener las bases bien cimentadas para poder impulsar esta campaña. Creo que tenemos que hacer, como mencionaba Toño, el esquema de la concientización en la sociedad en general de la importancia que reviste el día de hoy dejar de tener actividad física y que va a ser un problema económico para ti y para la sociedad en general. Si pudiéramos nosotros entender como país que tenemos un problema, que es que no tenemos suficiente actividad física, y si nos ponemos como meta que en los próximos 10 años esto se resuelva, y como dice Jorge, no es una moda, y mira, ha habido esfuerzos, ¿no? Hubo una campaña hace algunos años, vamos a hacer deporte, el seguro tiene otra, pero tiene que ser de todos los días, y todos los días en el radio, todos los días en la televisión, todos los días en los periódicos, y yo creo que por ahí va, ¿eh? Sí, yo coincido contigo en cuanto a que de repente, como decía Toño, cuando llegas a la adolescencia y tienes la presión de la escuela y el trabajo, porque también hay quienes tienen que estudiar y trabajar, dejas de hacer un poco de deporte o dejas de hacerlo por completo, y muchos lo retoman ya a los 40, ¿no? Puede ser por miedo y por tema de salud, decir, tengo un problema grave que es, ya me dijo el médico que hago deporte o me quedan pocos años de vida o tengo graves riesgos de sufrir un infarto. Entonces la gente lo hace por diferentes motivaciones. El chiste es que toda la sociedad se sume a un proyecto claro de decir, ¿cómo le hacemos para que todo el mundo empiece a hacer actividad física? ¿Qué otras cosas hacen falta en nuestro país para que la gente practique deporte, Arturo? Mira, quizás habría que empezar también por precisar el lenguaje. Tú estás empleando deporte como sinónimo de educación física. Y eso es muy común, no es una crítica ni mucho menos, pero tenemos que entender cuál es el papel de la educación física o de educación corporal y cuál es el papel del deporte. ¿Qué se persigue con la educación física? Lo que están hablando ellos, lo conocemos, lo conoces tú. Primero, la educación física te da salud. Yo creo que la inversión más importante en un niño, de los padres de familia, de cualquier persona, es la salud. Y esto se sabe desde Platón. Platón decía que los primeros 10 años son fundamentales para que tú cargues de salud tu cuerpo y ya no tengas el problema de la enfermedad. Otro pensador como Spencer también te habla acerca del valor del ejercicio, no del deporte ni de la competencia, que ocupan ya otro plano, sino del término general de una salud mental. Se sabe que los niños, cuando trabajan en grupo, maduran más rápido psicológicamente, tienen otro enfoque de la vida muy diferente a una persona que no hace ejercicio. Para esto se requiere tener una visión general, una cultura general y no atacar un problema específico como el que está planteando Camacho y Toño Argüelles en el sentido, por ejemplo, de la obesidad. Yo creo que más que hablar de la obesidad es una cuestión general. Si un niño por costumbre, si sus padres de familia no tienen la conciencia, si son gordos, pues seguramente van a seguir siendo gorditos y van a tener problemas. Entonces, ese es el primer problema que tenemos que tener conciencia de cuáles son los beneficios que nos deja la educación física. ¿Qué se persigue? Tener salud. Ese es el punto fundamental. El deporte, ¿qué persigue el deporte? El deporte actualmente pues persigue los récords, persigue las marcas, persigue la fama, persigue el aspecto económico, que ahora es una puerta gigantesca. Deporte de alto rendimiento. El deporte de alto rendimiento, naturalmente. Pero la educación física debiera ser la base de todo el pueblo. Yo no coincido con lo que dice Jico. No estoy de acuerdo. Jico relaciona mucho el tema del deporte con el tema de la cuestión financiera. Si fuera así, no tendríamos un solo campeón olímpico en este país. Todos los campeones, o casi todos los campeones olímpicos, vienen de estratos sociales demasiado bajos, de gente de muy escasos recursos, que por sus limitaciones o por el entorno en el que han vivido, han tenido una condición en donde el deporte los ha llevado a destacar.
tenemos historias de boxeadores, de marchistas, etcétera, de muchos deportistas. Yo no creo que sea un problema económico. Yo creo que cualquier persona que tenga la intención de tener y de hacer actividad física la puede hacer. Eso no implica el tema del recurso. Yo creo que va más ligado a la educación. Si la Secretaría de Educación Pública no hace un programa en donde la educación física, la actividad física tenga una carga ideal, va a ser muy complicado que entonces podamos aspirar a tener personas físicamente mejor dotadas, y no por darle una calificación, sino por darle realmente el conocimiento que necesita la persona para poder tener salud y poder avanzar físicamente. Yo creo que ustedes coincidirán conmigo en que los que hemos sido deportistas, cuando pasa un día que no hicimos deporte o actividad física, sentimos que fue un día incompleto, que algo le faltó a nuestro día, ¿no? Y si logramos que la sociedad en general tuviera esta sensación de que así como vas al baño y comes y descansas, tienes que hacer actividad física todos los días, y los padres dieran el ejemplo con esto, otro México tendríamos, otra cultura tendríamos en la parte deportiva. Pero además, tomando el punto de Jorge, que es el que hacía yo en lo más general, como sociedad, tú lo ves en la educación, pero tú hiciste una pregunta: ¿qué otra cosa tendríamos que hacer? ¿Cómo llevamos a las personas a los espacios y cómo recuperamos esos espacios que están ahí para que realmente se utilicen en la actividad física? Son los espacios, pero pero ¿quién va a hacer que esos espacios sean utilizados? Llega una persona que no sabe hacer actividad física, que no sabe hacer deporte, y que hace en una instalación que no sabe utilizar. ¿Quién le da esa instrucción a esta persona? Ahí vamos, ¿no? Si la sociedad le da un peso, en la escuela les enseñas, pues ya puedes apoderarte de estos espacios, ¿no? El problema es que hoy la sociedad no les da peso, en la escuela no les enseñan, y entonces no llegamos, ¿no? A mí me encantó lo que dijo Jico. O sea, imagínate que en este país pudiéramos decir, y tú lo decías un día, ¿cuántas personas en Australia no saben nadar? Y todos saben nadar en Australia. Y no es un problema que no tengamos albercas, ¿eh? Tenemos cierto tiempo limitado en el programa y quisiera tocar todos los temas. Yo no sé, a ver, Jico, cerremos un poquito este tema de la práctica deportiva general, porque vamos a entrar también a la materia del rendimiento de México en torneos internacionales. Tenemos que entender plenamente que el deporte está relacionado íntimamente con el aspecto económico, cultural y social, político también. Si te vas a las estadísticas, Jorge, vemos en los Juegos Olímpicos de Atenas, los 8 primeros países, 7 primeros países ganaron más medallas de oro que el resto de los países competidores. ¿Y cuáles son esos países? Pues naturalmente Estados Unidos, China, Inglaterra, Rusia, Australia. Si nos vamos a los últimos Juegos Olímpicos de Beijing, fueron 6 los países que dominaron al resto del mundo, y volvemos a los mismos países. Tenemos China, Estados Unidos, países que están íntimos. Hay que distinguir por eso qué es deporte y qué es educación física o corporal. Hay que distinguir por eso qué es deporte y qué es educación física o corporal. Yo creo que el de las escuelas tiene que ver directamente con la educación. Y entonces, si por ejemplo la Cámara de Diputados está legislando para que no haya comida chatarra en las escuelas, yo creo que tendría que pasar algo similar para que haya mejor actividad física, o sea, que se haga que se cierre el círculo completo, ¿no? Que se cierre el círculo para entonces poder decir, ok, no hay comida chatarra, va a haber comida sana, pero además van a tener actividad física, pero además van a tener educación para que sus padres les enseñen no nada más para los alumnos, sino también educación a los padres, sí, para que los padres sepan que darles de comer a los hijos, y entonces no se convierta en un medio círculo que cuando llegan a la casa se rompe porque la mamá los está esperando con papas fritas, con mil comida chatarra que nuestros mismos padres nos dan. Sí, mira, yo creo que ya para cerrar el tema, porque tenemos que entrar al otro tema que también es muy interesante. Yo creo que todos estaremos de acuerdo, coincidimos en que la educación física, la actividad física debe ser todos los días. Cualquier programa en las escuelas que proponga algo diferente no ataca de manera suficiente, y habría que ver más bien cómo le hacemos para que los niños hagan actividad física todos los días. Ahora, entrando a lo que ya empezó a comentar Arturo sobre el aspecto del resultado de México, y si corresponde esto al término, México es un país que en muchas estadísticas diferentes está entre los 10, 15 países del mundo. Somos de los 15 países más grandes del mundo con mayor población. Yo en algunas ocasiones he hecho la reflexión que tiene más que ver con ingreso per cápita, es decir, cuánto dinero hay por habitante, el resultado deportivo, más que en total, porque somos 100 millones de habitantes, y cuando te vas a ingreso per cápita ya no estamos entre los 10 o 15 del mundo, ya baja mucho más nuestra posición. Pero finalmente,
¿por qué no estamos mejor en el deporte de alto rendimiento? No somos un país de 100 millones de habitantes. A mí me parece que con el potencial físico para destacar en cualquier deporte, no hay una restricción para los mexicanos de que los mexicanos no pueden ser buenos en esto, porque hay mexicanos desde Yucatán hasta Chihuahua que van desde 1.50 hasta 2.20 de altura y con todas las características físicas que podamos imaginar. Es un país que tiene una gran capacidad. Realmente, ¿ustedes cuáles consideran que son las principales razones por las que México no destaca más en el deporte de alto rendimiento? Somos un país que históricamente una vez ganó 9 medallas en los Juegos Olímpicos de México y fuera de México hemos ganado en 2 ocasiones 6 medallas olímpicas en Los Ángeles, 6 medallas olímpicas en Sydney. De ahí para abajo somos un país de 4, 3 y generalmente 1 o 2 medallas, que se ha roto recientemente ese ciclo negativo y hemos logrado subir, pero no hemos dado el paso que dio España de llegar a 15, a 20 medallas de manera constante. ¿Qué tendríamos que hacer? Yo, Tomás, tomando un poco lo que dices y lo que había dicho yo en la parte de la sociedad, y estoy de acuerdo, te lo compro, que sea ingreso por cápita. Entonces, le daríamos un poco también caso a Jico. Esas personas que tienen un ingreso per cápita alto, que son los que comieron bien desde niños, que tienen todas las posibilidades, etcétera, 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 pues son las mismas personas que en nuestro entorno como sociedad, a la hora que llegan para destacar, les pasan 2 cosas. 1, no tienen esta hambre que Jorge dice, porque un joven que viene de un entorno de una clase media alta o de una clase privilegiada, pues tiene su vida resuelta, ¿no? O sea, finalmente lo que sus padres le dicen es: yo quiero que tú vayas a la universidad. Y pasa lo mismo en otras actividades digamos, de la educación. Entonces yo creo que hay una cuestión de entrada. No se da el valor, no se le da a la actividad física, y al deporte, y a ser un atleta destacado. Entonces yo creo que ahí se combina esta cuestión nuevamente y que no tenemos incentivos dentro de la sociedad para poder hacer 2 cosas, que yo creo que es otra falta importante en nuestro país. Si tú ves a nuestros atletas que han llegado a destacar en Juegos Olímpicos con medallas, ¿cuántos de ellos realmente terminaron la universidad? Y si tú ves a nuestros deportistas, ¿cuántos de ellos dicen: oye, es muy importante que yo me eduque y al mismo tiempo sea deportista, ¿no? Entonces, se ha descuidado mucho eso, Toño, en México. Pero muchísimo. Tenemos que relacionar también el aspecto de formación académica con el deporte. No lo podemos separar. El éxito de los Estados Unidos es en las universidades. Pero si nosotros trasladamos el deporte aquí a la universidad que tenemos, en la universidad ya no llegan ni en último lugar nuestros nadadores, ni los atletas. ¿Por qué? Porque no tenemos una formación cultural deportiva. Y en esto implica una cosa que tú sabes perfectamente: no tenemos entrenadores de primer nivel mundial. Las medallas que tú te refieres, las principales, son obra de entrenadores extranjeros, la mayoría de ellas, desde Jauleves, desde Ronald Johnson, etcétera, los principales. Es un hecho que no se quiere admitir. Hay gente que tiene un acendrado espíritu más que nacionalista, se excede, y entonces dejan de tener el reconocimiento. Yo creo que el deporte es un lenguaje universal, que si hay un entrenador extranjero que nos hace un bien, por ejemplo, como Jerzy Hausleber, pues adelante, que vengan, ¿no? Entonces no tenemos la formación. Creo que el talón de Aquiles de nuestro deporte es que no hay entrenadores altamente preparados con la tecnología. Si la ciencia no se incorpora, nosotros seguimos con puros criterios empíricos. Tú conoces mejor que nadie el desarrollo de la Olimpiada Nacional y qué es lo que ha ocurrido. Tenemos lo que decían hace un momento ustedes, un floreciente desarrollo en los niños, en los jóvenes, y luego después, cuando llegan a los 13, 14 años, desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Primero, porque los entrenadores a veces fuerzan a los niños a un alto kilometraje, los hacen rendir y después se van a aburrir. Segundo, no tienen conocimientos tecnológicos. Tercero, no tienen el soporte científico. Entonces, todas esas situaciones se conjugan, ¿para qué? Para tener un deporte débil, con grandes éxitos esporádicamente, como las medallas salteadas que tenemos a lo largo de nuestra historia, 54 medallas desde 1924 a la fecha. ¿Consideran que el principal problema entonces es la falta de entrenadores preparados, Jorge? Yo creo que hay, mira, antes de tomar esta pregunta quiero hacer una referencia. Son 2 temas importantes. El primero, ¿qué estamos buscando? ¿Qué queremos? ¿Queremos medallistas olímpicos? Las medallas olímpicas cuestan. Cuestan porque tenemos que tener entrenadores, tenemos que darles atención a los deportistas, becas, etcétera, 1000 cosas. O queremos campeones de la vida. Yo los catalogo en ese contexto. Queremos personas sanas que hagan deporte organizado,
para que de alguna manera puedan transitar por la vida de manera adecuada. Yo creo que si vamos en ese contexto podemos llegar a objetivos similares al final de la Yo historia. creo, Jorge, que queremos las dos cosas, ¿no? Sí, claro. Como país que quisiéramos las dos cosas, campeones de la vida y campeones olímpicos Por también, eso, ¿no? pero no podemos solo enfocarnos en uno solo. Y aquí creo que estamos enfocándonos solo en los campeones olímpicos o en las medallas olímpicas. Y entonces estamos yendo al deporte de cada 4 años. Para poder llegar al deporte de cada 4 años tenemos que hacer deporte cada día. Y para hacer deporte cada día necesitamos invertir en lo que este país no ha invertido, en el trabajo a largo plazo, en el trabajo que no se ha hecho en las escuelas. Vuelvo al tema de la educación porque es fundamental. No podemos copiar un esquema como el de Estados Unidos porque no somos Estados Unidos. No podemos copiar un sistema como el de Cuba porque no somos Cuba. Tenemos que tener nuestro propio sistema deportivo en México que nos dé la oportunidad de tener a nuestros propios campeones. Sí creo que el principal problema es técnico, que no tenemos los entrenadores capacitados porque no nos hemos preparado para los entrenadores, los hemos preparado para tener atletas destacados, no para tener entrenadores preparados para sacar atletas destacados. Es un círculo, volvemos al tema de los círculos, es un círculo en donde no hemos tenido la capacidad para prepararnos y no hemos podido mamar la inteligencia o la capacidad de esos entrenadores que han venido a otros países a dar su grano de arena, a contribuir en el deporte de este país. No lo hemos hecho. Nos hemos quedado solo con los deportistas y los deportistas no le han retribuido en algunos casos a este país. No han aprendido de ellos, quizá. Pero una cosa que tú dijiste, Jorge, no le invertimos. No lo invertimos. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Si tú como sociedad, como país, como gobierno, no le das valor, que si no metemos a la iniciativa privada. Si la iniciativa privada de este país, las organizaciones civiles, las fundaciones, etcétera, no nos organizamos y decimos, a ver, aquí hay un problema, vamos a entrarle como sociedad y le tiene que meter la lana el sector privado, porque nunca va a tener suficiente dinero el gobierno para sacarlo. Pero miren, yo creo que a mí me encanta el cine mexicano, no tengo nada en contra del cine mexicano. Lo que no puedo entender es como hoy en día hay una ley que permite que tú en lugar de pagar impuestos hasta el 10% lo puedas invertir directamente al cine mexicano. Y en el deporte no puedes ni siquiera deducir de manera como gasto simple la inversión en el deporte. O sea, en el sexenio anterior desafortunadamente desapareció todos los incentivos al deporte, no hay recibos deducibles. Entonces, ¿cómo metemos en iniciativa privada? El Congreso tendría, por una parte, que entrarle al tema y decir, vamos haciendo que el deporte sea prioritario y vamos buscando que no solo el gobierno, sino todo el mundo le invierta al deporte. Sí, pero nuevamente, con todo respeto a los señores diputados y senadores, ¿a quién de ellos, de no ser los que están en la Comisión de Deportes, le puede interesar? O sea, incluso a los que están en la Comisión de Deportes. Bueno, eso del cine, eso del cine se me hace, como lo hemos platicado, es una distorsión tremenda. Y lo ven que es muy normal, ¿no? Y en cambio en el deporte que tenemos un problema nacional. Porque mucho más ¿estás de acuerdo grave, que sí. el cine mexicano no es un problema ¿Sabes cuál es la nacional, diferencia, ¿no? Toño? Es un problema Que nacional. hubo un grupo de legisladores que se preocuparon por el tema del cine. Hubo gente de cine que fue diputado, que fue diputada, y que entonces empujó esa ley y que presionó de tal forma que tuvieron que aprobar. Hubo gente de cine que fue diputado, que fue diputada, y que entonces empujó esa ley y que presionó de tal forma que tuvieron que aprobar. El punto número 1 también, la formación de dirigentes deportivos. No tenemos tampoco personas deportivas con formación de educación física. Bueno, pero con educación en general, Kiko. Educación general, Mira, conocimientos generales. Yo siempre, mira, y Ibar se va a enojar por lo que voy a decir. Yo preguntaría, en la historia de los que han sido presidentes de la Comisión Nacional del Deporte, ¿cuántos de ellos han terminado la educación superior? No, pero deja de eso. Aparte tiene formación como deportista. ¿Por qué voy a enojar? Yo ya acabé, ¿por qué voy a enojar? No, porque siempre dices que te doy lata. No, es que yo creo que es muy importante. Pero cuando tuve la estructura... La formación académica en educación física tenemos personas que dirigen sin conocer. Tenemos un problema, el caso de los futbolistas. Confundimos en México, como no tenemos una cultura general de deportiva, entonces cada vez que se habla de deporte, la tendencia es hablar de fútbol. Y si ustedes analizan los que han hecho los dirigentes deportivos en el fútbol, no han hecho nada. Ese es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque son gente sin formación de educación física. Pero no solamente física, también académica. Es una formación general. Déjame General, decir bueno, una cosa, un ejemplo que yo quiero dar. Tú piensas en el Banco de México.
Banco de México es de las instituciones más sólidas que tiene este país, por dos razones fundamentales. Uno, porque hay un servicio civil en el Banco de México, donde las personas que están en el Banco de México saben muy bien de lo que trata el Banco de México, que es la parte económica, con una independencia también, y no estos vaivenes sexenales, porque el deporte no se hace cada 6 años. Si tú analizas así como van las secretarías, ves a Relaciones Exteriores, ves a Hacienda, etc. Bueno, digamos que la estructura del personal que dirige el deporte, no solamente en la CONADE, sino en todo el país, si tú lo analizaras y dijeras, oye, esto es algo que tiene, es un bloque muy sólido, que no importa a quién le pongas acá arriba, porque tienes a todo un personal que todo mundo sabe para dónde remar y todo mundo sabe cuál es un poco la educación que tú dices, no lo tenemos. Pero la otra cosa que es muy importante, no puedes ser un dirigente deportivo de 6 años. Yo creo que de las cosas en cambios así fundamentales que tú preguntabas que tenemos que hacer. Pero más que eso, yo creo que, Toño, no me van a terminar. Yo creo que tendríamos el sustento. No, yo creo que tendríamos que hacer dos cosas. Uno, tener una formación, un grupo muy importante de personas que sepan de la actividad física, de la educación física y de la administración del deporte, y una comisión del deporte que sea independiente y que pueda pasar por lo menos 8 años. Quien dirige el deporte, por lo menos 8 años. Y con posibilidades de reelección. Y con posibilidades de reelección. Mira, yo creo que 16 años. Eso en 1980 lo decía José María Cajigal, precisamente. El drama actual del deporte es que no tenemos la información, vamos, ni siquiera los medios de comunicación pueden tratar con madurez lo que es el deporte. No distinguen a veces deporte de educación física. Entonces, ese es un verdadero problema, la gente sin formación de educación física. Y naturalmente, educación general, educación académica en términos reales, ¿no? Pero es un todo, es un entorno, una esfera. El deporte es parte de una conjunción de lo que es la sociedad mexicana. Aquí nada más para redondear este tema, algo que es muy importante que se dio en el sexenio de Fox es que casi todas las dependencias introdujeron el servicio profesional de carrera. Entonces, si tú entras a trabajar a la Secretaría de Agricultura, o si entras a la Secretaría de Hacienda, o si entras a cualquier secretaría, te vas a dar cuenta que los escalafones van en función de la capacidad de la gente que presentó exámenes para ocupar esos puestos. La CONADE, hay 3 o 4 dependencias de gobierno que no. La CONADE no tiene servicio profesional de carrera. Entonces puede llegar un dirigente a la CONADE, que es la institución encargada del deporte en México, y puede cambiar a todo el personal de la CONADE. Y entonces la política del deporte en este país cambia automáticamente. No hay una política de seguimiento. Que cuando deja alguien la CONADE viene otro que dice, no, el nombre de ese programa que se llama Actívate Ya no me gustó, vamos a cambiarlo por otro. Y este que está acá no me gustó, vamos a cambiarlo por otro. Y Olimpiada no me gusta acá. Bueno, todo eso puede pasar. No se querían quitar las Olimpiadas juveniles. Sí, claro. Afortunadamente se salvaron porque no son un pilar, la verdad, las cosas. Mira, claro. Ese es un ejemplo de algo que tenía tanta fuerza dentro de la estructura, o sea, había creado tanto peso dentro de la estructura deportiva del país, que en el momento que se quiso quitar dijeron, para nada. No hay manera. No hay manera, y sigue. A pesar de las estructuras. Pero están tocando, yo creo que Toño toca un tema fundamental que es la continuidad. Y que sabemos que el deporte para tener un estado destacado requiere continuidad y una progresión. Y un ejemplo es el de Carlos Andrade en Jalisco. Él lleva ya 3 sexenios, 3 gobernadores diferentes, y como ha tenido resultados, no lo han cambiado, lo han dejado. Y cada vez Jalisco es más y más, se aleja más y más de los demás estados, tiene 11 títulos al hilo, porque cada año construye una instalación nueva, cada año contrata entrenadores y quita los que no funcionaron. Y hay una política de continuidad que el deporte es fundamental para tener resultados. Sabemos que un atleta de alto rendimiento tarda cuando menos 6, 7, 8 años o más en llegar a un nivel olímpico. Ahora, entonces requiere esa se continuidad. tienen resultados en nivel infantil y juvenil. ¿Por qué razón no se tienen esa continuidad en primera fuerza? Mira, hay un hecho también muy importante. Independientemente de lo que tú dices de Andrade Garín, nuestro deporte de la Olimpiada está totalmente politizado. Siempre se habla de Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sonora. El individuo como deporte, como competidor, es ocultado, pasa a un segundo plano. Las hazañas de los deportistas quedan en un segundo plano ante la actividad de los estados y de los dirigentes. Entonces, el enfoque de los medios de comunicación tampoco es el debidamente adecuado. Es un problema de educación. Pero yo creo que eso es muy bueno. A ver, yo difiero. Mira, esto lo platicamos mucho Ibar y yo. ¿Por qué la Olimpiada Juvenil tiene éxito? Tú decías, se necesita dinero. Pues porque los gobernadores quieren ponerle lana. Se necesita que la sociedad... Tú vas hoy a los estados y te sientas ya en ciertos niveles y hablas de la Olimpiada Juvenil y eso es ya
una aspiración de los padres, es un tema, ¿sí? Pero eso es lo que tendríamos que hacer como país, que pudiéramos tener el tema del deporte y que fuera un tema. Y nada más regresando a lo del alto rendimiento, te voy a decir, yo creo por qué creo que no hay, Jico. Porque no hay incentivos económicos, y ahí Ibar, bueno, Jorge creo que fue el que lo impulsó, de que se llevara a un nivel más alto, a una categoría más alta, ¿no? Yo te aseguro que si pudiéramos tener Olimpiada Juvenil en todos los niveles, podríamos ir resolviendo, porque entonces llegan los recursos, ¿no? O sea, hay un incentivo económico para el entrenador, para el chavo, para el gobernador, o sea, la sociedad en general está de acuerdo en que es un tema al que tienen que invertirle, ¿no? Toño, las becas que reciben los mexicanos son de un orden superior al que recibe Michael Phelps por parte de la Federación de Estados Unidos, y tenemos un ejemplo de un canadiense, Alexander Despatí, que gana 5,000 pesos de beca y es triple campeón, tiene 3 medallas de oro. Entonces yo creo que también decía Séneca, no es el freno de oro lo que hace mejor al caballo. No vamos a resolver las medallas de oro pagando más y más y más. El incentivo profesional es muy importante, pero no es lo esencial. Cada vez tenemos becas de orden superior a campeones olímpicos de Estados Unidos, de Canadá y de otros países. Entonces, ¿por qué no tenemos mucho mayor? El problema es de más fondo, no es dinero. Yo por eso decía, el esquema del deporte mexicano tiene que ser diferente al de cualquier otro país porque somos México. Y porque no tenemos el desarrollo tecnológico que tiene Canadá para poder darle tecnológicamente lo que necesita el clavadista para poder desarrollarse. Aquí lo tenemos que suplir de alguna otra manera. Tus 5,000 pesos que le quedan al canadiense es porque ya tiene escuela, comida, Exactamente. entrenador, masajista, todo. Pero y aquí no lo tiene. Bueno, sí, pero toda actividad humana primero tienes que demostrar capacidad. Por ejemplo, hay un maratonista, Carlos Cordero, que está diciendo, necesito más becas, pero es un atleta que no te baja a las 2 horas con 12 minutos en el maratón. Entonces, ¿cómo es posible que tú vas a invertir sobre una persona que no sabe si llega igual al pico? Entonces tienes primero que el atleta te demuestre que tiene un nivel mínimo para que tú le concedas una beca. Entonces tienes primero que el atleta te demuestre que tiene un nivel mínimo para que tú le concedas una beca. A ver, yo sé que estamos de acuerdo todos en que el atleta requiere más recursos apoyo, sí. y más apoyos. Tú hablabas de la Olimpiada Juvenil, que la Olimpiada Juvenil se ha politizado. La idea que la Olimpiada se politizara fue intencional, porque ahora el gobernador de cada estado le invierte mucho más al deporte, claro. Construye instalaciones, contrata entrenadores. Yo sé de muchos estados que llevan los atletas a Cuba, a China, a Rusia, a nivel juvenil, en los estados que nunca pasaba antes. Entonces, yo creo que sí tiene una repercusión positiva en que hay más dinero al deporte. Falta, me parece, ese último escalón, que es el escalón en donde el atleta tiene que pasar de ese atleta campeón nacional juvenil a un atleta destacado a nivel mundial, y que eso va a requerir, como decía Jorge hace rato, mucho más inversión. Va a requerir un apoyo mucho mayor para que tengamos mejores resultados. Me parece, si quieren, para ir cerrando este tema que es tan apasionante, yo le pediría a cada uno, si ustedes pudieran proponer una sola medida, un solo aspecto que creen que ayudaría al deporte mexicano, y sé que hay muchos, hemos hablado de muchos temas diferentes, ¿cuál creen ustedes que sea el aspecto más importante para que México suba su nivel en el deporte? Arturo. Yo primero haría formación de una cultura de educación física o cultura corporal por encima del deporte. Naturalmente que un deporte es muy importante en cualquier sociedad, porque el éxito de un campeón olímpico te puede generar más adeptos al deporte que el programa más caro que tú puedas instituir. Entonces creo que necesitamos un enfoque acerca de los beneficios que hace la práctica de la educación física, y naturalmente debe ir íntimamente ligado al deporte, pero es un deporte que requerimos el aporte de la ciencia. Mientras continuemos en la Olimpiada, que es tan importante, la Olimpiada Infantil y Juvenil, seleccionando en forma empírica, sin tener la participación de la ciencia, pues continuaremos buscando esos atletas de garbanzos de a libra sin que tengan el soporte científico. Creo que debemos introducir en la sociedad que hacer ejercicio es un beneficio de incalculable valor. Les va a dar mucho más, una calidad de vida muy superior a la que se conoce en términos generales. Te vas mucho a las bases, te vas mucho a lo que sería el inicio de la carrera deportiva, el que desde la escuela, desde la niñez adquieran la base, claro, de movimiento, de ejecución. No le hemos sabido darle importancia. Totalmente de acuerdo. A ustedes les toca dar una idea que además
tendría que ser diferente para no caer en Yo creo lo que está diciendo? yo creo que apoyando lo que dice Jicotenca, tendríamos que ir a la legislación. Si nosotros no tenemos una legislación en materia social, educativa, deportiva general que nos encamina al deporte, no vamos a poder avanzar. Es muy complicado trabajar si no hay una línea hacia donde trabajar. Lo que mencionaba Toño, encargados del deporte que no sean sexenales, que tengan la oportunidad de trabajar por 4, 8, 12, 16 años. Actividad física que no sea opcional, que sea obligatoria en las escuelas desde temprana edad. Todo esto parte de la legislación. Si nosotros hacemos que nuestros legisladores impulsen iniciativas y se hagan leyes en función de la educación, en términos de educación física, vamos a avanzar. La ley mexicana es benévola, en el artículo 3 habla de la educación, pero creo que habrá que complementarle. La educación no solo es la educación para todo aquello que tiene que ver con el intelecto o con la lectura o etcétera. Tiene que ver con la integralidad, y esa integralidad es en donde entra la parte de la educación física. Si nosotros logramos ampliar ese artículo 3, vamos a poder avanzar. Si nosotros logramos hacer que el tema sea fundamental y central en los medios de comunicación, más allá de que el fútbol es gran negocio deportivo, más allá de que el fútbol es lo que hoy tiene imbuida a la sociedad en un esquema de pasmo total, creo que tenemos que saber que el deporte es lo que nos puede hacer cambiar como sociedad en general. Creo que por ahí va la cosa. ¿Te gustaría ver leyes diferentes, más que apoyen más al deporte, que obliguen más a los estados y a los municipios a fomentar la práctica del deporte, ¿no? Creo que España es un país muy avanzado en esa materia, donde cada municipio destina un porcentaje de su presupuesto al deporte año con año. Entonces, donde la iniciativa privada tenga incentivos, donde todos aquellos que quieran invertirle puedan tener descuentos en cuestión de impositiva, etcétera. Creo que hay una gama muy grande de cuestiones muy benévolas en inversión al deporte que se podrían hacer y que irían de la mano con el desarrollo del que estamos hablando y que irían de la mano con la salud que hoy tanto necesita este país. De acuerdo. Toño. Pues ya no me dejan mucho aquí. Jorge agarró, ahora sí que se agarró, así, todo así, ¿no? Pero mira, yo creo que con lo que dice Jico, y el tema yo creo que ha sido el mismo y es el que a mí me anima mucho en esto, es que yo creo que tenemos que buscar cómo sociedad le damos el valor al deporte. Jorge dijo una cosa que es importante en términos del artículo 3, que es así como uno de los pilares de nuestra Constitución. El deporte tiene que ser parte, la activación física tiene que ser parte de la educación en México. Tienes que poder llegar a un café, a una cena y todo el mundo discutir qué está pasando en el deporte, como discutes qué pasa en la economía, como discutes qué pasa en la vida política. O sea, que sea parte de nuestra discusión diaria. En el Discutamos México, discutamos deporte todos los días. Y eso solamente lo vas a lograr, pues como dice Jico, desde la escuela, como dice Jorge, con los cambios. Pero si hiciera algo radical, habría dos propuestas. Uno, una mayor participación de la sociedad civil. Y yo creo que eso es algo que no vemos y que el deporte no sea política, que no sea de quienes están en los puestos públicos, sino que sea algo que la sociedad, nosotros en general, nos preocupemos. Y el otro que tiene que ver con los cambios de legislación que dice Jorge es, yo veo a una CONADE independiente, ¿no? Yo creo que tendríamos que luchar porque la Comisión Nacional del Deporte, o como se llamara el órgano, fuera un órgano que tuviera un servicio civil de carrera, como dices, que tuviéramos a una serie de personas que estuvieran formadas para dirigir el deporte desde todos los ámbitos. Similar al Banco de México. Y que su presidente fuera una persona que estuviera 6, 12, 18 años. Y yo creo que eso para mí haría un cambio fundamental en lo que es el alto rendimiento, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que, para resumir lo que hemos platicado en este programa, creo que todos coincidimos en que el deporte tiene que tener mayor peso en la sociedad. Y yo les haré una reflexión para ir cerrando. ¿Ustedes saben quién es el mayor patrocinador del deporte en este país y en el mundo? ¿Saben quién es el mayor motor de los deportistas? ¿El gobierno? No. Los padres de familia. No, bueno, los padres de familia. Sí. El mayor patrocinador son los padres de familia. Razón. Es el que lleva al atleta a que aprenda a nadar, el que lo lleva a entrenar, el que le da alimentación. Es el mayor patrocinador. Y ahí es el peso fundamental del deporte.
es que los padres de familia conozcan la importancia del deporte, lo asuman también como una responsabilidad de darles a sus hijos las oportunidades de hacer deporte y ciertamente cargan con una gran parte del financiamiento, ¿no? Y sobre todo, Arturo, hablabas de países como Canadá, como Estados Unidos, en donde no le dan tanto el gobierno al deportista porque mucho lo asume los padres de familia que son de ingresos mucho mayores a los que tenemos como término medio que en México. Entonces, ciertamente, habría que darle, y eso también regresamos al tema de la legislación, pues habría que darle también incentivos a los padres de familia que invierten en sus deportistas y en sus niños, en sus hijos. Y esto es algo que nos va a permitir mejorar mucho el nivel del deporte mexicano. Yo les agradezco la participación, creo que para mí cuando fue muy interesante y sí les quiero decir que siempre es un placer platicar con ustedes de un tema que nos apasiona a todos como es el deporte. Muchísimas gracias, espero que los que nos hayan visto lo hayan disfrutado y que les despierte también la inquietud y que salgan a practicar deporte y que se lo inculquen a sus hijos. En algunas ocasiones hay periódicos que no existen tanto para ofrecer un servicio a la sociedad, una buena información, sino para servir a los negocios de sus dueños. Entonces nosotros salimos, como decía, todavía no salimos de la desnutrición en nuestro país y ya tenemos la obesidad como un problema galopante, ¿no? Así sucede incluso con la prensa. Hubo 11 asesinatos de periodistas en función de su tarea de comunicadores e informadores. El número de personas dedicadas al periodismo que han sido asesinadas y en lo que concierne al gobierno, la impunidad. El delito que se está cometiendo al matar a estos policías, a estos periodistas, por ejercer su función, es un delito contra la comunidad en su conjunto.